¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Elías Rebasa. ¿Qué carrera estudia? Estudio ingeniería mecatrónica. ¿Por qué eligió esta carrera? Bueno, mecatrónica es una carrera que te permite cierta versatilidad en el campo laboral, ya que integra lo que es la electrónica, la mecánica, los sistemas de control, incluso ingeniería informática. Entonces te da muchas posibilidades en cuanto a lo que puedes hacer. Creo que esa es una de las cosas que también a mí me ha motivado, ¿no? Porque de hecho tener facilidad para ir de un proyecto a otro y conocer cada uno de los componentes que involucra ese proyecto me ha llamado mucho la atención. Bueno, ¿a quiénes influenciaron en la elección de esta carrera? Bueno, la verdad, en cuanto a familia, no hay ingenieros mecatrónicos, pero creo que algo que ha influenciado en mí para estudiar esta carrera es, me gusta la ciencia ficción, me gusta el tema de los robots, me gusta la tecnología. Entonces, investigando un poco cuando estaba en la secundaria, primaria, antes decía que me gustaba la electrónica, iba a estudiar ingeniería electrónica, pero luego dije mecatrónica porque me enteré de que mecatrónica es una carrera un poco más versátil, te da mayores posibilidades, te ofrece más en cuanto a conocimientos diversos, ¿no? ¿Qué obstáculos o dificultades se le presentaron a lo largo de su carrera? Bueno, creo que para todo ingeniero en general el tema de a inicio, el cambio entre secundaria y universidad es un poco duro, pero en el caso de los mecatrónicos me pasó no solo a mí, sino también a otros compañeros de la especialidad. Hay algunos cursos en los cuales nosotros nos vemos un poco en desventaja, por así decirlo, en cuanto a algunas especialidades. Por ejemplo, ¿no? Te hablo de un curso en particular, sistemas digitales. Es un curso del quinto ciclo de la universidad y la gente usualmente se cambia de carrera por ese curso. Ese curso lo compartimos con ingeniería electrónica. Entonces ellos llevan en generales un curso que los prepara en cuanto a programación, nosotros como mecatrónicos no. Entonces hay, digamos, como que esas son una de las dificultades que a veces uno, el cambio entre generales y facultad, tenemos que afrontarlo y seguir adelante, pues, ¿no? Entonces eso, digamos, como que me ha dificultado. ¿Y usted cómo afrontó esos problemas? Bueno, como ingenieros tenemos que tener, digamos, la capacidad de poder relacionarnos con las personas, y a veces hay amigos que saben más un tema, que saben más sobre otro tema, y creo que la idea es poder nosotros relacionarnos, tener esa capacidad de trabajar en equipo. Cuando suceden ese tipo de problemas, por ejemplo, creo que es importante recurrir a amistades o a contactos, buscar ayuda, porque uno no lo sabe todo. Entonces pienso que eso es la clave para poder solucionar estos tipos de inconvenientes durante la carrera. Bueno, cuando ingresó usted, ¿qué expectativas tenía acerca de su carrera? Bueno, inicialmente cuando entré pensé de frente y llegar y empezar como que a programar, a hacer proyectos, prototipos, pero luego en la etapa de generales eso se vio un poco largo, la espera, porque todo era papel y lápiz. Y bueno, creo que eso en cierto modo a nosotros, a muchos mecatrónicos los desmotiva. Sin embargo, si se animan a seguir estudiando la carrera, creo que van a encontrar bastantes cosas en la facultad que van a decir, pucha, mis 2 años en generales, todo este tiempo ha valido la pena porque ahora estoy en lo que quiero estar. Como egresado, ¿qué tan amplio es el campo laboral donde ustedes se desempeñan? A ver, actualmente la ingeniería mecatrónica ya se está dando más a conocer en las empresas. Ya los empresarios contratan a mecatrónicos y hacen sus convocatorias para mecatrónicos. Anteriormente ha sido un poco difícil eso porque no entendían qué es lo que hacíamos nosotros. Entonces nos pedían, ¿no? Mecánico, se busca ingeniero mecánico, se busca ingeniero electrónico, y los mecatrónicos postulaban a eso. Actualmente esa brecha ya se está abriendo, porque ya entienden que un mecatrónico se dedica un poco más a lo que es sistemas automatizados, ¿no? La automatización en sí. Entonces, en cuanto a industria, nos buscan para eso, ¿no? Y un poco la diferencia, ahí está la diferencia entre, por ejemplo, ingeniería mecánica e ingeniería mecatrónica. La ingeniería mecánica se encarga de ver sistemas mecánicos. La ingeniería mecatrónica ve sistemas mecánicos inteligentes,
Así que ahí está lo chévere, ¿no? ¿Qué dificultades se presentan para un egresado? Bueno, como te mencioné, ¿no? Esto era que las empresas a veces no entienden en sí el trabajo de un mecatrónico, porque es algo nuevo, es dentro de todas las carreras, digamos, es una de las más nuevas, las más recientes, ¿no? Entonces todavía está en ese proceso de entender para qué voy a contratar a un mecánico y para qué contrato a un mecatrónico y para qué contrato a un electrónico, por ejemplo. Entonces todavía están viendo esa diferencia, pero un mecatrónico lo que puede aportar en cuanto a las otras, bueno, como diferenciador, por así decirlo, es esa versatilidad, ¿no? De pronto hay un proyecto en el que se ve tanto parte mecánica como electrónica, entonces ahí lo más conveniente es un mecatrónico, ¿no? Porque puede conocer de esos dos mundos. Si bien es cierto, no los conoce a profundidad, pero sí le da los suficientes conocimientos como para poder manejarse y poder, por ejemplo, liderar grupos, liderar equipos de trabajo, porque muchas veces un mecánico o un electrónico conocen su rama, pero si se van a la otra, están perdidos. Nosotros no. Entonces nosotros somos como que una especie de puente. Y eso, ¿no? La dificultad de las empresas, digamos, la dificultad de los egresados es el tema de que no entendían, pero ahora ya se está entendiendo. Así que... ¿Y cómo usted cree, en qué medida puede aportar su carrera en un país como el nuestro, donde la tecnología no hay una implementación por parte del gobierno, o sea, un apoyo por parte del gobierno en ese ámbito? Wow, muchísimo, la verdad. Hay algunos mecatrónicos que, bueno, he escuchado comentarios, ¿no? Que no está mal tampoco, es una opinión, pero hay muchos que dicen, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar mecatrónica si no tengo un campo laboral muy amplio en el Perú? Las empresas buscan mecánicos o buscan electrónicos, pero a veces dicen que de pronto cuando uno es nuevo en un camino es más difícil, pero a la vez también es más fácil porque estás solo, entonces no hay mucha competencia, que digamos. Pero un mecatrónico llega a este punto y luego ve todo el mundo de cosas que puede implementar, que puede desarrollar, que puede crear. El tema es también que el Estado apoye un poco, e incluso hay mecatrónicos que se animan a emprender, formar sus propias empresas de servicios tecnológicos o de algo relacionado a la tecnología, y creo que están preparándose. Bueno, la universidad te prepara para eso, no solo para ir a la industria, no solo para investigar, sino también para emprender. Entonces creo que el perfil mecatrónico también está orientado a eso. Un mecatrónico puede tomar la iniciativa y decir, estoy en pregrado, estoy en tercer ciclo, cuarto ciclo, y voy a emprender, voy a experimentar en cuanto a tecnología. Entonces creo que eso también hay que pensar. Según su experiencia, ¿cuál cree que son las fortalezas de esta carrera? La versatilidad, te lo digo digamos así, la versatilidad, como te comento. Un mecatrónico puede pasearse como, no sé, como un delfín en el mar, así, como pez en el agua, como se diría, en cuanto a temas de tecnología, dependiendo de qué es lo que más le gusta, en qué es lo que más le gusta especializarse, ¿no? Pero el mecatrónico tiene esa versatilidad que le permite irse, ok, de pronto trabajo un par de meses, esta empresa me contrata para esto, hago esto, por ejemplo, está más relacionado a la parte electrónica, y de pronto al siguiente mes esta empresa decide hacer otro proyecto que está más orientado a la parte mecánica, ok, también puedo ir a ese proyecto y puedo intervenir, porque ya voy a conocer, digamos, el idioma que se maneja, ¿no? De mecánica, de electrónica, de sistemas de control, de programación. Entonces creo que esa es una de las fortalezas, digamos, la principal de un mecatrónico. ¿Qué oportunidades se le presenta a un egresado de ingeniería mecatrónica? Bueno, dependiendo mucho del perfil. Por ejemplo, cuando uno egresa, tienes la posibilidad, al menos ahorita en el Perú, de orientar, digamos, tu carrera o desempeñarte en tu ámbito laboral, en la parte de industrias, en la parte de investigación y en la parte de emprendimiento, ¿no? Esas son algunas de las cosas que ahorita los mecatrónicos en las que están interviniendo, ¿no? Industria, dentro de la industria hay varias ramas, incluso está la petroquímica, está metalmecánica, están las industrias
diversas, ¿no? Textil, pesquera, o sea, un mecatrónico puede intervenir en esas industrias. Luego también está la parte de investigación. Por ejemplo, actualmente hay varios egresados dentro de la universidad que trabajan en los grupos de investigación. Por ejemplo, uno es el grupo de investigación en robótica aplicada y biomecánica, que es GIRAP, está justo en el pabellón de mecánica, pero en su mayoría está conformada por mecatrónicos y ellos actualmente desarrollan proyectos, ¿no? Incluso también el Centro Especializado de Tecnologías de Alta Manufactura, CETAM, el pabellón CAP, también están desarrollando proyectos. Actualmente, incluso el año pasado, si mal no recuerdo, llegó el robot KUKA, un brazo robótico. Entonces ahí también se está dictando cursos, se está dictando capacitaciones. Entonces, dependiendo del perfil, ya uno va orientando, digamos, su carrera, ¿no? Hay algunos que ya emprenden, como te comento, ¿no? Que hacen proyectos, empiezan a juntar su equipo y empiezan a desarrollar tecnología. ¿Cuál cree usted que son las deficiencias que presenta un egresado de ingeniería mecatrónica, producto de la enseñanza en la universidad? Ya, algo que también importa mucho, no solo a los mecatrónicos, sino al ingeniero, ingenieras en general, es el tema de las habilidades blandas. Importa muchísimo eso, la capacidad para poder hablar ante un público, poder persuadir incluso en un diálogo, poder vender, por así decirlo, algún producto, algún proyecto, la idea, incluso uno mismo también como profesional, tener esa capacidad para poder expresar de una manera adecuada y ordenada nuestras ideas. Entonces, eso te da un poco la experiencia de haber participado en grupos estudiantiles, asociaciones estudiantiles, haber tenido experiencias de proyectos, pequeños proyectos o grandes, haberse relacionado con muchas personas, siendo parte de equipos de trabajo. Entonces creo que un mecatrónico y un ingeniero en general tiene, de católica al menos, tiene un poco de dificultades cuando llega afuera de eso, porque no todos lo desarrollan. Hay algunos que sí, pero la gran mayoría sigue dedicándose solo a los cursos, sacar CRAES, las más altas notas posibles, que no está mal, pero cuando solo te dedicas a eso y de pronto no tienes experiencia en trabajo en equipo, trabajo en grupo, otros proyectos que van más allá de los cursos o de las clases que te da un profesor, creo que ahí es un poco complicado que llegues afuera y seas un poco competitivo en cuanto al entorno laboral. ¿Qué amenazas se le presentaron en el ámbito laboral? Bueno, cuando a veces uno compite como lo mencioné anteriormente, con electrónicos, mecánicos, entonces mucho depende también del perfil de la empresa en la que tú postulas, ¿no? Entonces esa es una de las dificultades. Cuando uno postula a un trabajo, tiene que saber, ¿no? Que esta empresa está buscando esto. Cuento con estos requisitos, sí, ok, postulo y voy con todo. Pero si de pronto me animo, piden mecánico, piden electrónico y pucha, veo algunos temas flacos, como que ahí estás en desventaja, ¿no? Por otro lado también está el tema de las empresas, ¿no? Que hay algunas también, mucho importa, por ejemplo, cuando uno postula, tiene que postular a un trabajo en donde, ok, inicialmente es complicado, terminas, digamos, agarrando lo que hay en el mercado, ¿no? Entonces, pero igual uno también tiene que saber a dónde postula. Por algo también nos pasamos 5 años estudiando y tenemos que decir, ok, voy a esforzarme un poco por tratar de entrar en una empresa que me gusta, que su perfil, su visión, su misión van conmigo. Entonces creo que uno tiene que ir para ese lado, ¿no? Entonces un mecatrónico cuando sale a veces postula a una empresa que de pronto tiene políticas o su visión y misión o lo que hacen en sí no va con ellos. Creo que ahí también va a ser más difícil que le pueda ir bien, ¿no? Entonces es un problema más. Creo que siempre que postulemos a un trabajo hay que averiguar sobre la empresa, ¿no? Conocer un poco más de sus procesos y en qué nos gustaría aportar. Creo que eso es lo que tenemos que buscar siempre, aportar. Entonces no solo ir por un tema de el dinero es importante, pero no lo es todo. Creo que detrás de ello está la satisfacción de poder ayudar en algo a tu sociedad. Entonces creo que un mecatrónico tiene que buscar eso. ¿Usted cree que es determinante para conseguir un trabajo? ¿De dónde ha terminado su carrera? ¿La institución donde ha terminado? A la universidad.
Universidad Católica. Ajá, la universidad, o sea, el nombre de egresado de Católica es un punto a favor para conseguir. Bueno, creo que en el Perú sí es un punto a favor, pero no diría que es necesariamente determinante. Hay gente muy capacitada, muy preparada en otras universidades. Aunque claro, cuando uno postula a las empresas, también lo primero que ven es, no, okay, a ver, dame Uni, Católica, UTEC, bueno, recién creo que UTEC está teniendo egresados. Porque se espera que estas empresas, o estas universidades, perdón, tengan egresados un poco más preparados, pero en realidad hay egresados de otras universidades que no son tanto, por así decirlo, que sí son muy capos, ¿no? Mucho depende del perfil, porque tú puedes salir de una universidad súper buena, como que sin haber tenido muchas experiencias, sin haberte preparado lo suficiente, entonces creo que depende mucho de la persona, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Porque igual, también, o sea, sales de la misma universidad, pero puedes salir con un grupo de personas que van a ser tu competencia al momento de postular. Entonces ahí también tienes que preocuparte. Son tus amigos, todo, pero a la hora de postular a un trabajo, a una plaza, creo que es importante también uno mismo encontrar su elemento diferenciador. Si eres bueno en esto, ok, véndele esto a la empresa, o mientras postules, resalta eso que tú tienes, eso positivo en comparación de tus otros compañeros, ¿no? Creo que uno también va identificando con el tiempo, en qué soy bueno, ¿no? En qué puedo destacar. Creo que también eso es importante. Bueno, ¿cuál es el aspecto que más le gusta acerca de su carrera? La verdad, o sea, bueno, el aspecto más interesante, como te mencioné y lo voy a volver a repetir, es la facilidad de poder intervenir en diversos proyectos, ¿no? Ya sean proyectos más orientados a la mecánica, a la electrónica, sistema de control, eso. Creo que esa facilidad es como que tú dices, egresas y dices, pucha, toda mi vida no me voy a dedicar a la parte electrónica, o toda mi vida no me voy a dedicar a la parte mecánica, sino dices, pucha, a veces esto, a veces lo otro, dependiendo del proyecto también. Si te llama la atención, ok, vas, ya sabes, ¿no? Ahora en las empresas, por ejemplo, en la industria, tienes esa satisfacción, digamos, de sentirte capacitado para poder aportar con nuevas ideas, ¿no? Como mecatrónico entiendes de sistemas mecánicos, entiendes de sistemas electrónicos. Entonces, dices, mira, en esto está sucediendo este problema, acá también, ¿qué tal si hacemos esto, lo otro? Entonces, ¿qué tal si proponemos esto a la empresa? Creo que esa seguridad para sentirse capaz de poder aportar con nuevas ideas da una gran satisfacción. ¿Cuál es el aspecto que menos le gusta acerca de su carrera? El aspecto que qué difícil, la verdad, o sea, esa menos me gusta. Creo que el hecho de haberse, digamos, egresar y de pronto escuchar a otras personas que dicen, oye, pero tu carrera, no hay mucho en el Perú y todo, o sea, a veces nos encasillan, nosotros dicen, oye, pero si tú estás estudiando esto, chévere, pero sales al mercado y no hay trabajo para ustedes porque todavía el Perú está atrasado en cuanto a tecnología. Y a veces escuchas también, ¿no?, a otros mecatrónicos y mecatrónicas que pueden decir lo mismo, ¿no? No hay tecnología, me voy del país, no quiero, o sea, como que un poco incómodos por eso. Pero en realidad es gratificante también escuchar a otros mecatrónicos que dicen, no, ya, chévere, me quedo, pero ayudo a impulsar el desarrollo de tecnología, ¿no? De hecho, nosotros, al menos nuestras generaciones, son los que está abriendo brecha para los futuros mecatrónicos, ¿no? Está abriendo brechas para la carrera, para que más adelante sea mucho más conocida y ya sea mucho más difundida, ¿no? Por ejemplo, actualmente, según tengo entendido, hay una buena proporción de estudiantes de ingeniería mecatrónica en generales, y eso dice mucho, ¿no? O sea, de que la tecnología, el desarrollo tecnológico se viene con fuerza. Nosotros, como mecatrónicos, tenemos que estar preparados para ser los grandes responsables del cambio a nivel tecnológico en el país, en el futuro, y liderar equipos de trabajo muy capaces y que desarrollan tecnología. Entonces creo que por ahí también es un punto a favor. En cuanto a la parte negativa, no hay dificultades, sí, pero pienso que uno tiene la decisión de poder decir, ok, esto no me gusta, lo cambio, o ver formas de poder, digamos, lidiar con esas situaciones negativas en el momento, ¿no? ¿Qué
qué consejo nos daría a nosotros que recién iniciamos nuestra vida universitaria en nuestro camino a la formación de ser ingenieros mecatrónicos? Puesto que el camino es muy largo y algunos se desaniman. Sí. Nada, no desistas. Alguno de tus amigos quiere desistir de la carrera porque simplemente la ve difícil. Creo que esa no es la solución. La solución no es cambiarse, es porque uno se enfrenta a un obstáculo grande, a un obstáculo que parece difícil de vencer. Creo que uno hay que esforzarse por tratar de llegar al objetivo que uno se ha trazado. Entonces, para poder determinar si tu carrera o lo que estás estudiando te gusta o está bien que sigas estudiando eso, creo que uno tiene que pensar en el objetivo, ¿no? Es importante, ya creo que en esta etapa, ya estando en la universidad, ya más o menos, ojo, incluso egresados todavía no la tienen, egresan y todavía no la tienen clara en cuanto a su futuro, pero creo que es importante ya, luego de pasar algunos ciclos, años en la universidad, ya te vas dando cuenta y dices, quiero esto, ¿no? Este es mi objetivo. Entonces, la carrera que estoy estudiando, ¿me va a llegar a eso? Sí. Entonces, tengo que seguir, ¿no? Por más que las cosas se pongan difíciles, creo que uno tiene que meterle más punch, porque al fin y al cabo, si es más difícil y lo superas, la satisfacción va a ser muchísimo más grande. Entonces, yo la verdad les recomendaría eso, no desistan, esfuércense. Busquen a sus amigos, busquen ayuda si es que lo necesitan. Creo que uno tiene que entender que hay personas que saben más de un tema, otras personas saben más de otro tema y uno mismo también sabe más de otro tema. Entonces la idea es apoyarnos entre todos. El mecatrónico tiene que tener la capacidad de saber relacionarse con su grupo, con un equipo de trabajo, porque más adelante va a ser líder de proyectos, por estas mismas capacidades que te comento, ¿no? Esa versatilidad en cuanto a conocimientos te da esa capacidad para poder liderar equipos, ¿no? Entonces creo que hay que prepararse para eso y creo que hay que seguirle metiendo punche para poder terminar la carrera y ser grandes profesionales y aportar al país finalmente. Entonces esa es la idea. Bueno, es cierto que no hay mucho desarrollo, un campo amplio para desarrollarse, porque en mi caso personal tengo un compañero que estudiaba ingeniería mecatrónica, estaba en 8º ciclo y según su experiencia que me dijo que hacía prácticas profesionales, veía que no había mucho desarrollo como ingeniero mecatrónico, pues siempre en los altos mandos siempre estaba un ingeniero industrial y así que de esa manera como ingeniero mecatrónico no podía desarrollarse más en empresa, escalar, ascender, o sea, no hay mucho movimiento. Y justamente ¿por qué? Porque durante su época de universidad o su época de estudiante probablemente no ha desarrollado las capacidades en cuanto a habilidades blandas, por ejemplo. O sea, tú puedes vender, un producto súper bueno. La idea también es ser responsable con lo que uno ofrece, porque somos ingenieros y creo que de nosotros dependen muchas vidas y nosotros tiene que ser serio. Pero más o menos para ponerte un ejemplo, ¿no? Que tú puedes vender un producto regular, medio, como el superproducto, dependiendo de tu capacidad para persuadir, para explicar de qué se trata ese producto, ¿no? Y puede venir alguien que de pronto, o tú mismo también, o sea, puedes tener el superproducto, pero si no lo vendes bien, si no sabes explicarlo, si no sabes persuadir con las personas que hablas o relacionarte con tu equipo de trabajo para mejorar ese producto, va a ser bien complicado que puedas escalar. Creo que tener esto cierto, porque los industriales probablemente están, digamos, en estos puestos gerenciales, porque manejan esto. Entonces, industrial que no maneja esto no es industrial, porque a ellos en su carrera creo que les forman de una manera más directa en cuanto a eso, pero un mecatrónico tiene esa capacidad para poder desarrollar, porque tiene que sentirse, o sea, creo que puede sentirse un poco más, como te digo, como pez en el agua, conoce de diversos campos, entonces creo que puede manejar equipos de trabajo. Entonces mucho va a depender de la habilidad, de la experiencia que tenga y de su capacidad para liderar, ¿no? Y eso es algo en lo que últimamente la universidad también se está enfocando, ¿no? A repotenciar las habilidades blandas de los ingenieros en general, y como mecatrónicos tenemos que todavía esforzarnos más por adquirir esas habilidades, porque el potencial que un mecatrónico tiene es muchísimo, 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 muchísimo. Es
porque sea mecatrónico, pero en realidad, o sea, tecnología, tú sabes, se viene más adelante la inteligencia artificial, ya está llegando, la impresión 3D, hay impresión de órganos, esas cosas, y uno conoce eso, uno no le va a ser difícil poder aprender sobre eso porque está formado de diversos campos, entonces eso te da ciertas herramientas muy potentes al futuro. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, el caso de los coches eléctricos, que ayudan a reducir la contaminación. ¿Usted cree que sería conveniente implementar eso en el Perú? El tema de los coches eléctricos. Sí. Hay ideas súper buenas a nivel mundial, pero de pronto uno también tiene que ver cuál es el entorno en el que quiere aplicarlas. Entonces, me dices de coches eléctricos, creo que sería una buena opción. Sería una buena opción para reducir el impacto negativo que generan en el ambiente los carros con petróleo, ¿no? Gasolina, incluso gas, pero los eléctricos son mejores. Pero también esa energía eléctrica, ¿de dónde la sacas? ¿No? También depende mucho de eso, de dónde la extraes. Porque si vas a implementar hidroeléctricas en ríos y no vas a ser consciente o no te vas a preocupar por el impacto ambiental que genera en su entorno, también por ahí estamos mal, ¿no? Entonces mucho depende del contexto, mucho depende de las variables con las que juegues al momento de tratar de implementar algo nuevo dentro de un terreno, ¿no? Entonces creo que también influye mucho el tema de la cultura. Entonces también esas son cosas que uno tiene que tomar en cuenta al momento de realizar un proyecto. No solo hacer el proyecto porque me parece bueno o porque me parece interesante, sino también porque crees, luego de haber realizado un estudio, crees que, y lo evidencias, de que va a ser positivo, ¿no? En diversos aspectos. Entonces, por ahora pienso que sí, la verdad pienso que sí. Espero no equivocarme, y si me equivoco es porque, bueno, no soy muy consciente por ahora de lo que involucraría implementar carros eléctricos, pero por lo pronto, sabiendo que genera un impacto menor en el medio ambiente, lo daña menos, o sea, protege más el medio ambiente, entonces yo diría que sí en primera instancia. Estaría de acuerdo. Hace un momento usted habló de los objetivos, que cada uno se plantea un objetivo y según la manera en uno tiene que ver cómo su carrera te ayuda a llegar a ese objetivo. En su caso, ¿cuál sería su objetivo? Bueno, a mí me interesa muchísimo el tema de lo que es la educación, porque estoy convencido de que actualmente la educación, nuevamente el contexto influye mucho, pero con la tecnología pienso que se puede aprovechar, puede ser mejor aprovechada en los centros de estudio, ¿no? Y desde ese punto de vista me gustaría, por ejemplo, en mi caso, intervenir un poco en eso, desarrollar tecnología que ayude a la investigación, que ayude, no sé, hacer de pronto, a nosotros muchos los mecatrónicos nos fastidian en ingeniería en general, pucha, tú vas a terminar armando legos, armando cosas. ¿Cuál es el problema? Porque en realidad, gracias a eso, uno puede aprender conceptos básicos, puede experimentar, puede crear nuevas cosas. Y el tema de lo lúdico influye muchísimo. Y Lego aporta eso, por ejemplo, en cuanto a juguetes. Y de hecho pienso que tenemos que salir en el Perú al menos tenemos que pasar del 2D al 3D, ¿no? Actualmente cuando se habla de tecnología se habla de aplicaciones, se habla de esto, lo otro, pero creo que es momento ya de, digamos, llevarlo un poco a la realidad o, digamos, hacer un poco más de hardware y no tanto software. Entonces, eso es lo que a mí me motiva en cuanto al tema, ¿no? La educación. Después también me interesa mucho el tema de la biónica. Biónica es una ciencia que estudia las propiedades de las plantas y los animales y los lleva a cabo, los aplica en el desarrollo de productos. Eso también me llama mucho la atención. Y es lo que está haciendo, por ejemplo, Festo. Festo es una empresa que trabaja en neumática y está haciendo grandes inventos y cosas súper interesantes. Está haciendo, por ejemplo, pingüinos voladores, está haciendo unas medusas voladoras también así. ¿Qué más? Mariposas también ha hecho, todo con neumática, un poco de programación y bueno, implementando un nuevo hardware. Entonces
Eso también me llama mucho la atención, porque por ejemplo, ¿no? Para mencionar un caso, el tema de los trenes, por ejemplo, antes eran más robustos, más viejos, y ¿por qué se cambió? Porque hacía demasiado sonido, ¿no? Entonces ahora hay los trenes bala. Para sacar ese diseño, esa forma de los trenes bala, se ha basado en un estudio en el que se evaluaba, por ejemplo, a un ave, cómo captura a su presa en el agua y las ondas que generan, ¿no? O sea, o cómo es el flujo, ¿no? Tanto en aire y como en agua. Entonces se vio la forma del pico y en base a eso se sacó un nuevo diseño que generara el menor sonido posible. Entonces eso es un claro ejemplo de la biónica. Entonces eso también es algo que me interesa mucho del tema de la biónica. Eso sería todo, creo. ¿Sí? Gracias. Ya, dale.